Yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Esta confesión la hacemos cada vez que trabajamos o entramos a meditar la palabra. Es poderosa porque todo esto está basado en la misma palabra de Dios, ¿verdad? Así es que dispongamos nuestro corazón. Para este día que estaba meditando ahí en qué poder compartir, pues vamos a hablar de un principio espiritual que está ahí en la palabra. ¿Cuántos saben que el Señor ya nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual? En Efesios capítulo 1, versículo 3 específicamente, dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Hoy no vamos a entrar a leer todo el pasaje, porque eso usted ya lo ha oído. Pero a mí lo que me interesa es que sepamos que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí lo dice, mire. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Solo hasta ahí quiero yo que veamos esta mañana. Él ya nos bendijo. Quiere decir que Él nos dio, mis hermanos, ya los recursos, todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros en esta tierra. Pero aunque Él ya nos bendijo, nosotros tenemos que recibir esa bendición. Es como cuando ahorita en el mes de diciembre ustedes pues se dieron algún regalito ahí, ¿verdad? Para unos a otros, ¿verdad? En las celebraciones. Pero cuando uno da un obsequio, da un regalo, es necesario que la otra persona extienda sus manos y reciba el regalo. Pues es lo mismo con Dios. Dios ya nos bendijo con esa bendición espiritual, pero nosotros necesitamos recibirla. Y para recibirla, mis hermanos, por eso es que Dios ha dejado en su palabra principios importantes de cómo recibir esa bendición espiritual. O sea, toda la bendición espiritual, todos los recursos que necesitamos para alcanzar la meta de ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán al Señor, ya están a nuestra disposición. Pero depende de nosotros la actitud con la que nosotros recibamos esos regalos, la acción que nosotros hagamos, y por eso es que decimos que está disponible para todos, pero no para cualquiera, solo aquellos que están dispuestos a pagar el precio para poder alcanzarlo. Y en ese contexto, en el segundo libro de Crónicas, si usted me acompaña, segundo de Crónicas, capítulo 7, y solo para darles un poquito de contexto, esta palabra la dio el Señor cuando se acababa de hacer la entrega, la consagración del templo de Salomón. Cuando se presentó el templo, se lo entregaron al Señor, vino el Señor y le habló al rey Salomón acerca de esa renovación de ese pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Y recordémonos que, como yo les decía ahorita cuando iniciamos, nosotros somos templo de Dios también. Por eso es que el apóstol Pedro dice que nosotros necesitamos ser edificados como un tabernáculo santo, como una casa de Dios. Y el templo de Salomón es, digamos, la tercera versión de un lugar especial en donde Dios iba a morar, en donde iba a tener una relación con el pueblo de Israel. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros, solo que ahora ya no necesitamos un templo físico, ya no necesitamos un tabernáculo físico como el tabernáculo de Moisés, porque es nuestra responsabilidad nosotros ser ese tabernáculo. Que se forme en nosotros todo lo que había en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David y también en el templo de Salomón. Aunque ahí hay un proceso de crecimiento. Porque el templo de Salomón en muchos de los muebles era multiplicado por 10 lo que había en el tabernáculo de Moisés.
Entonces quiere decir que es un nivel más alto al cual nosotros tenemos que llegar. Miren, nosotros apenas tal vez vamos creciendo a la estatura de Cristo Jesús, pero ahí no se termina todo. Si usted llega a tener la estatura de Cristo Jesús, todavía ahí empieza la estatura del Padre, a la cual tenemos que llegar y anhelar llegar. Si queremos ver a nuestro Padre, si queremos tener la naturaleza del Padre, el nombre del Padre y del Hijo escrito en nuestra frente, como dice en Apocalipsis, necesitamos crecer hasta esos niveles. Entonces eso nos debe alertar, porque vamos atrasados, mis hermanos, y necesitamos no caminar en ese camino que es Cristo Jesús, sino correr en ese camino. Pero hablando de esto, cuando terminó, dice Salomón, de presentar la casa, entonces en el versículo 12 dice que le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, tenemos que ser casa de sacrificio. Por eso es que dice que seamos edificados como casa espiritual y como tabernáculo santo, para que ahí podamos nosotros ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y ahora somos nosotros. Y dice en el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Pero este versículo se refiere a si Dios no hace las cosas solo porque sí. Cuando Él cierra los cielos, cuando Él manda la langosta, es porque el pueblo se ha alejado de Él. Aquí lo que le está diciendo Dios es que si el pueblo se aleja de Dios hasta el punto de que es necesario que vengan los justos juicios de Dios sobre el pueblo, entonces ahora le dice cuál es la salida. Y ese es el versículo que yo quiero que meditemos esta mañana. Dice: entonces, si todo esto está pasando, ustedes están en calamidad, están recibiendo los justos juicios de Dios porque no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice en el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, si hacen todo esto, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire qué tremenda promesa para nosotros. Pero no se queda ahí, dice: ahora pues, si hacemos todo esto, dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Quiere decir que los ojos de Dios están atentos y abiertos sus oídos, mis hermanos, para la oración que hay en este lugar, en este templo que somos nosotros. Pero para eso necesitamos tener la actitud correcta. La actitud correcta. No una actitud altanera, ni orgullosa, ni soberbia. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que en nuestro corazón, mis hermanos, se recuerdan que hay 13 maldades, según lo que dice Marcos 7 del 21 al 23. Pero también hay 10 naciones, que los que están llevando los cursos, y si usted no ha llevado el diplomado y los cursos, lo invito a que lo haga. Hay 10 naciones, mis hermanos, y un factor común que había en esas 10 naciones son las 10 naciones a las que iba a entrar el pueblo de Israel en Canaán, y que tenían que vencerlas, y que nosotros también las tenemos que vencer, solo que ahora es en la tierra de nuestro corazón. Y el factor común que había en esas 10 naciones es que todos eran soberbios. Vaya a verlo. Todos eran orgullosos, todos eran altivos, y con esa actitud, perdóneme, pero no podemos alcanzar esta promesa que Dios nos está diciendo en este pasaje. Es necesario, en primer lugar, como dice aquí, humillarse. Y cuando vamos a
investigar, a meditar, a inquirir en la palabra. ¿Qué significa esa palabra? Hermanos, cuando usted lea la Biblia, no la lea solo así de pasón. Tenga ahí su concordancia. Le recomendamos la concordancia de Strong, que es una concordancia donde están las palabras en griego y en hebreo, y usted las puede ver qué significan. Y esa palabra humillarse principalmente significa doblar rodilla. No quiere decir que el Señor nos quiera tener pisoteados, mis hermanos. No se trata de eso, porque Él no es así, su naturaleza no es esa. Pero sí Él quiere que nosotros vayamos con una actitud de doblar rodilla. Y esa actitud de doblar rodilla también podemos decir que es una actitud de adoración. Porque a veces confundimos lo que significa la adoración. Pensamos que la adoración son los cantos más suaves de la alabanza. Y no es así. Ya hemos entendido que adorar al Señor, la adoración al Señor es humillarnos delante de Él. Es postración, es postrarse delante de Dios. Eso es adoración. Sujetarse, ser obediente, postrarnos reconociendo que nosotros no somos nada si no es por la misericordia de Dios. Es solo por su misericordia que no hemos sido consumidos, dice su palabra. Entonces, cuando aquí dice, si se humillare mi pueblo, quiere decir, si mi pueblo dobla su rodilla, estando en calamidad, así como estamos nosotros. Porque dígame si no tenemos un corazón lleno de calamidad. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha y estamos haciendo una guerra espiritual dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra esa naturaleza que fue puesta allá en el Edén por Lucifer caído en nuestro corazón. Pero ahora tenemos a Cristo Jesús y como queremos servir a Cristo, queremos oír a Cristo, queremos ser como Cristo, queremos ser como el Padre, hay una guerra en nuestro corazón y esa es la principal guerra espiritual que tenemos, la guerra que hay dentro de nuestro corazón. Pero esa batalla, mis hermanos, esa batalla en nuestro corazón no se gana con armas. Por eso es que la Biblia dice que nuestras armas no son carnales. No son de esta tierra, no son espadas, no son pistolas, no son ese tipo de armas. Nuestras armas son poderosas espirituales, dice la palabra. Y una de esas armas, aunque pareciera que no es arma, es humillarse, postrarse, porque nuestras batallas las ganamos postrados, clamando al Señor. Yo no sé cuántos han pasado acá batallas tremendas. Y no estoy hablando de batallas en el campo natural. No, cuando vienen problemas, cuando vienen aflicciones, cuando viene escasez, cuando viene enfermedad, cuando viene opresión del enemigo y aún utilizando a otras personas para oprimirnos. ¿Cuántos han pasado? Yo no creo que ser yo el único que ha pasado por opresión. Sí, y hace poco estuve en una. Y miren, mis hermanos, ahí está la lucha cuando viene la opresión, cuando vienen los problemas, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, cuando viene cualquier cosa que nos atormenta. Ahí está la lucha. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros confesamos el nombre del Señor, todavía hay algo en nuestro corazón que se opone al señorío, a la confianza, a la fe de que Cristo Jesús tiene todo el control y que Dios tiene control. Miren, yo lo miro en el rey David. El rey David, un varón poderoso en Dios y terminó en gloria. Usted ya lo hemos aprendido acá. Pero cuando yo leo los salmos de David, cuando leo los salmos en los cuales está en angustia, yo veo ahí, es cierto, hay una dependencia de Dios, pero cuando Él está alzando ese clamor es porque esa naturaleza contraria que estaba en Él estaba luchando contra ese saber, ese entender que Dios tiene control de todo. Y Él clamaba a Dios, se humillaba a Dios, pero había temor. En algunos salmos todavía lo dice Él, que hay angustia en su corazón. Pero cuando nosotros reconocemos, mis hermanos, conocemos las armas, y por eso es que es importante, estas para mí son armas, para poder batallar en contra de ese corazón que tenemos.
de verdad que no tenemos otra opción más que cambiar nuestra actitud hacia Dios. Y entonces humillarse es doblar rodilla, es subyugar, es someter. ¿Someter qué? Nuestro corazón al conocimiento de que Dios tiene control sobre todo. Y reconociendo algo, mis hermanos, que no es en nuestras propias fuerzas y que no es por nuestros propios méritos que vamos a ganar una batalla o que vamos a salir de un problema, que vamos a salir de la escasez, que vamos a salir de la enfermedad. No es por nuestros propios méritos, es por la misericordia de Dios, solo porque Él tenga misericordia de nosotros. Entonces dice, si mi pueblo se humillare, doblare sus rodillas, se postra ante mí, reconoce su debilidad, reconoce que por sí mismo no puede. ¿Y qué más dice? Y orare. Y eso creo que no les tengo que explicar mucho qué es orar, aunque ahí le dice en la concordancia, dice que orar significa interceder. O sea, todavía nos pone en primer lugar orar por otros. Interceder, pedir, rogar, suplicar. Y reconociendo que solo Dios nos puede salvar de esa situación en la que estamos. ¿Qué otra cosa más dice? Y buscaren mi rostro. Esa palabra buscar quiere decir buscar con denuedo, esforzarse. Y ahí viene la oración, ¿verdad? Y con dolores de parto. La oración con esfuerzo, trabajando duramente en oración. Esforzarse, desear, anhelar el rostro de Dios. Y fíjese que yo me fui a buscar cómo está formado el rostro de Dios. Porque dice que si nosotros llegamos a la Nueva Jerusalén, vamos a ver el rostro de Dios. ¿Cuántos lo han leído? En Apocalipsis 22 dice, y verán su rostro, dice, los que estén en la Nueva Jerusalén. Primero Dios que lleguemos allá. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Veremos el rostro de Dios. Sin embargo, ¿sabe que usted y yo podemos ver su rostro hoy? Por supuesto, no el rostro. El rostro nos lo va a mostrar de una manera espiritual. Por eso es que decía allá en tiempos de Moisés que Dios hablaba cara a cara con él, pero no es porque él pudiera ver de una manera natural el rostro de Dios. Pudo entender lo que ahorita vamos a ver. El rostro de Dios, mis hermanos, lo que nos muestra es la voluntad de Dios. A eso se refiere el rostro de Dios. Entonces aquí dice, si se humillaren, si oraren y si buscaran mi voluntad, si se esforzaran por conocer cuál es mi voluntad. Porque yo me fui a ver qué hay en el rostro de Dios, mire. Y allá en Números hay una oración, ¿se recuerdan? La que hacemos cuando presentamos aquí a los niños, ¿verdad? En donde dice, Jehová te bendiga y te guarde. Si quiere póngamela ahí rapidito. Números 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué más? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yo decía, pero ¿cómo el rostro de Dios? ¿Cómo va a resplandecer ese rostro? El rostro de Dios es resplandeciente, igual que el rostro de Cristo. En Apocalipsis nos dan una descripción que su rostro es como de sol, ¿se recuerdan? Sus ojos son como de fuego, como de sol. ¿Y qué más dice? Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Quiere decir que necesitamos que el rostro de Dios esté alzado hacia nosotros, dirigido hacia nosotros, para que haya bendición. ¿Y qué hay en su rostro? Miremos nosotros nuestros rostros. ¿Qué hay en nuestros rostros? Hay ojos, hay nariz, hay boca. Pues si es que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que hay en el rostro de Dios. Por ejemplo, acompáñeme a Génesis capítulo 6, versículo 8. Me voy a tratar de ir rápido, solo para que usted vea que si habla de que Él tiene ojos, así como nosotros. Génesis 6, 8. Mire, dice, pero Noé halló gracia ¿ante qué? Ante los ojos de Jehová. Quiere decir que Jehová tiene ojos y ha de tener dos como nosotros, porque nos hizo a su imagen. Por supuesto que Él es espíritu.
pero así nos hizo como la imagen de Él. ¿Y sabe qué significa esa palabra ojos que está ahí? Significa fuentes. Es una fuente para nosotros, una fuente de bendición, una fuente incluso de provisión. ¿Sabe por qué le puedo decir yo eso? Porque en Malaquías capítulo 3 versículo 10, hablándonos del diezmo y de las ofrendas, dice: y probadme en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos. Y esas ventanas de los cielos son los ojos de Dios abiertos para bendecirnos. Por eso es que dice allí, y usted por favor no se quede con lo que yo le digo, vaya a ver lo que significa esa palabra ojos. Y esa palabra ojos significa fuentes, fuentes de bendición, fuentes de provisión. Por supuesto, si nos ponemos a estudiar los ojos de Dios, sí, vamos a tener un estudio mucho más extenso. Yo solo quiero hoy darles los pincelazos. Mire, ahí dice, después de la coma dice: si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esas ventanas son los ojos de Dios. ¿Qué más hay en Dios? Su nariz. ¿Y a qué se refiere la nariz? Acompáñame ahí rapidito a 2 de Samuel 22:9. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron encendidos. Quiere decir que entonces Dios tiene nariz y tiene boca, mis hermanos. No, mire, ahí está la palabra. No se lo estoy. Ahora, ¿qué significa esa palabra nariz? ¿O qué efecto trae sobre nosotros esa palabra nariz? ¿Sabe qué significa? Significa aliento. De su nariz sale el aliento para nosotros. También significa paciencia, que Él nos tiene paciencia. También significa tardo, porque Él es tardo para la ira. Pero también quiere decir que nariz también significa enojo, furor, ira. Yo digo que cuando el Señor se enoja, y especialmente con sus enemigos, o cuando los enemigos del Señor están haciendo en nosotros algún efecto y nosotros no hemos tomado la actitud correcta, cuando Él se enoja, ¿verdad? O hay enojo, porque Dios tiene las emociones igual que nosotros, solo que Él tiene una ira santa, un furor santo. Entonces cuando Él se enoja, de hacer como nosotros cuando nos enojamos con la nariz, ¿verdad? No hago muy fuerte, no va a hacer que me pase algo. Y en su boca dice que sale fuego. Pero también hay otra palabra que significa boca, y es de donde sale el soplo de Dios. Su soplo frío y su soplo caliente. ¿Se recuerdan? ¿En dónde vemos eso por excelencia? Ya, cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y el Señor con un soplo dividió las aguas, congeló las aguas. Si alguien, eso está descrito ahí en la palabra, no lo podemos entrar a ver hoy, pero con el soplo frío de su boca, Él congeló las aguas, mis hermanos. Pero después, cuando ya los carros de Faraón estaban en medio del mar congelado, Él hizo su soplo caliente. Usted puede sacar aire caliente y frío de su boca, ¿sabía eso? Depende de cómo cierre sus labios, su aire puede salir frío y caliente, porque estamos hechos a imagen de Él, y así es, así nos hizo Él. ¿Y qué otra cosa sale de su boca? Su palabra. ¿Se recuerdan? En Deuteronomio 8:3, si me lo puede poner ahí rapidito. Y fue un arma espiritual que usó también Jesús para defenderse. Hablando del pueblo de Israel, Dios les dice: yo los traje aquí para afligirlos y les hice tener hambre y los sustenté con maná, comida que no conocían ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, dice, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Aquí solo dice de todo lo que sale de la boca, pero cuando Jesús lo dijo de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces miren, cuando
nos está diciendo ahí en Crónicas que busquemos el rostro de Dios. Nos está diciendo: busquen sus ojos, busquen esa fuente de provisión, busquen ese aliento de la nariz de Dios, busquen ese fuego de Dios que viene de su boca. Y entonces también su otro sentido se activa. Porque ¿qué dice en 2 de Crónicas? Entonces dice: si ustedes buscan mi rostro de esta manera, yo oiré desde los cielos. Yo oiré desde los cielos. Entonces sí, mi oído se va a abrir para escucharlos a ustedes. Y esa palabra oído no solamente se refiere a escuchar, se refiere a cuando hacemos así, mire, cuando empujamos nuestro oído para oír mejor. Dice que eso es lo que hará Dios. Va a acercarnos así, a poner su mano en el oído para escucharnos de una mejor manera. Y esa palabra oído también se refiere a la presencia de Dios. Todo eso está en la concordancia de Strong. Usted lo puede ir a ver. Yo oiré desde los cielos. Luego, ¿qué otra cosa dice? Perdonaré sus pecados, porque Él es perdonador de iniquidades, de rebeliones y pecados. Así es su nombre. ¿Cuántos lo sabían? ¿Sí? ¿Y qué otra cosa dice? Y sanaré su tierra. Y no se refiere solo a esta tierra, aunque a veces mucho lo han usado, ¿verdad? Sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra, refiriéndose a Guatemala. Y sí está bien, oremos así, pero principalmente oremos para que Él venga y sane esta tierra que está invadida, que está usurpada por el reino de las tinieblas. Y no se asuste que le digo que ahí está el reino de las tinieblas, ahí está. Pero si usted y yo nos humillamos y oramos y nos volvemos de nuestros malos caminos, porque esa parte se me va a quedar ahí en stand-by, pero también nos tenemos que volver de nuestros malos caminos. Tenemos que aprender a hacer su voluntad. Nuestros caminos son nuestra propia voluntad, lo que a nosotros nos gusta hacer, pero impulsados por ese corazón maligno que tenemos todavía, que está en proceso de transformación. Esa es la voluntad nuestra. Pero ¿para qué necesitamos humillarnos? ¿Para qué necesitamos conocer los caminos de Dios? Para que nosotros podamos conocer. Por eso yo les decía, su rostro es su voluntad. Tenemos que buscar su rostro, buscar su voluntad, para que entonces nosotros sepamos cómo debemos conducirnos. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y con esto termino. Es un pasaje que ya hemos estudiado en Colosenses capítulo 1, y ahora creo que nos va a hacer más sentido, mis hermanos. Hablando el apóstol Pablo, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué dice él? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sean llenos del conocimiento del rostro de Dios, que es su voluntad. Ahora, ¿para qué? Sigamos en el siguiente. Dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con lo que acabamos de leer en Crónicas. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está llamando a que nos humillemos. Pero les repito, no es que Él nos quiera tener pisoteados, que eso sea humillarse. Es que a veces entendemos mal lo que significa la palabra humillarse. Pensamos que humillarse es que me pisoteen. No. Humillarse es esa actitud humilde que había en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan? Él dijo: sean mansos y humildes de corazón como yo. Y entonces, si ustedes son mansos y humildes de corazón, ¿qué va a pasar? ¿Se recuerdan qué dice? Y hallarán reposo, descanso para vuestras almas, dice el Señor Jesús. O sea, queremos entrar a ese reposo. Para nosotros ese reposo es llegar a la Nueva Jerusalén también. Necesitamos ser mansos y humildes.
Y Él nos dio el mejor ejemplo. Y con esto vamos a terminar. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2. Porque cuando Jesús dice, sean mansos y humildes, Él no solo lo dijo por decirlo. Él nos dejó el mejor ejemplo de cómo ser mansos y humildes. Filipenses 2:5. Porque si alguien se humilló, como dice Crónicas, si alguien oró, Él no se volvió de sus malos caminos, porque en Él no había malos caminos. Nosotros sí, ¿verdad? Pero si alguien se humilló, oró y buscó el rostro de su Padre, fue el Señor Jesucristo en esta tierra. Y hay una promesa para los que nos humillamos. Dice que el que se humilla será levantado. ¿Cuántos lo han leído? Eso lo dijo Jesús en el contexto de el fariseo y el publicano que estaban orando, ¿se recuerdan? El fariseo todo orgulloso, con mucha altanería, orando porque él diezmaba, porque ayunaba, porque hacía muchas cosas, pero fuera de la voluntad de Dios. Mientras que el publicano ni siquiera alzaba su rostro. Dice que él estaba con su rostro inclinado porque no se sentía digno. Se humillaba delante de Dios. Y dice Jesús que de las dos oraciones, la que Dios recibió fue la del publicano, porque fue con humildad, reconociendo que él no tenía nada, que él no podía nada, que solo por la misericordia de Dios. Y le pedía a Dios, hazme misericordia, sé propicio a mí, Señor. Y ese día dice que el que salió justificado fue el publicano. Era un cobrador de impuestos. Y en ese contexto dice el Señor Jesús, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta a sí mismo será humillado también por Dios. Y yo no quiero ser humillado, yo quiero ser humilde por decisión, mis hermanos. Y dice en el versículo 5 en Filipenses 2, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. O sea, Cristo tuvo este sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No hubo orgullo en él. Cuando el Padre le dijo, mira, quiero que vayas a morir por todos estos que están allá en la tierra, los que estaban en aquel entonces y por nosotros, no le dijo, Padre, no hombre, pero ¿cómo voy a ir yo si yo soy como tú, Padre? Yo no puedo rebajarme a ese nivel. No, él no dijo eso. Dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se quitó toda esa naturaleza de Dios en un sentido, ¿verdad? O sea, él bajó de allá del trono donde estaba con el Padre, bajó a este lugar. Y dice, y estando así, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma, y no solo de hombre, sino de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todavía no solo ya la humillación de haberse hecho hombre, ¿verdad? De haberse hecho como uno de nosotros. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Humillarse también tiene que traer obediencia, ¿verdad? Y muerte de cruz. Pero mire lo que pasó, porque ese es un principio, y por eso le digo yo que este es un principio de Dios. Dice, por lo cual Dios también le exaltó. Porque está el principio, el que se humilla será exaltado. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y qué decíamos que significaba humillarse? Doblar rodilla. O sea, para que en el nombre de Jesús todos nos podamos humillar, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Esto no se ha cumplido todavía, porque no todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra han doblado su rodilla. Esto es algo profético. Pero de que el nombre que es sobre todo nombre ya le fue dado, eso sí es cierto. Algún día esto se va a completar, porque está escrito que toda rodilla se ha de doblar
y toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor. ¿Pero por qué? Por esa actitud, mis hermanos, de humillarse y buscar el rostro de Dios. Amén. Pongámonos en pie un momento, por favor, y vamos a pedirle a Dios que esta palabra se asiente en nosotros, asiente en nuestro corazón, y dámosle convicción a Dios de su palabra, de lo que nos ha hablado esta mañana. Cerremos nuestros ojos un momento, levante sus manos, es poderoso levantar sus manos delante de Dios, rindámonos. El levantar nuestras manos es rendirnos, es humillarnos delante de Él también. Padre nuestro, Padre Santo, gracias, gracias, gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra obra en nosotros, Padre, como espada de dos filos y viene a dividir, viene a cortar, Padre Santo, en nosotros todo aquello que está mal, Señor, de lo que está bien en nuestro corazón, aquello que ha sido ya implantado en nosotros, Padre. Gracias porque tu palabra también obra como martillo, Señor, y viene a quebrantar nuestro corazón. Viene a quebrantar ese corazón duro que tenemos, Padre. Ese corazón de piedra que tenemos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos, Padre Santo, que esta palabra que hemos recibido, Señor, se haga vida en nosotros. Padre, que en nosotros se forme la humildad que hubo en Cristo Jesús, como lo acabamos de leer. Padre Santo, que nosotros podamos alcanzar tener el carácter manso y humilde de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso hemos venido a esta tierra. Para eso, Señor, tú nos has ya bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con el propósito, Señor, de que lleguemos a ser santos y sin mancha y estemos delante de ti y podamos ver tu rostro, Padre. Padre, pon en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor, de alcanzar, Señor, esta naturaleza de humildad. Esta naturaleza que hay en nuestro Señor Jesucristo, ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a despojarnos de todo aquello, Señor, que nos estorba el buscar tu rostro. Padre, quita de nosotros todo amor, Señor, a las cosas de este mundo, de este siglo, a todos los afanes, Señor, de este siglo, de este mundo, Señor, para que nosotros podamos enfocarnos en buscarte, en buscar tu rostro, en hacernos uno, Señor, con la verdad. Que lleguemos a tener el conocimiento pleno, que lleguemos a tener ese crecimiento en el conocimiento de Dios, una unión matrimonial, espiritual con Cristo Jesús, que seamos uno con Él, Padre Santo. Padre, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, Padre Santo. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por los recursos poderosos que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. En primer lugar, te damos gracias, Señor, y clamamos la sangre preciosa de Cristo Jesús para que venga, Señor, sobre cada uno de los que estemos aquí, Padre Santo, y venga, Señor, a limpiar, a quitar toda contaminación espiritual que hay en nuestro corazón. Padre, pedimos esa sangre para que no solamente nos cubra, sino nos sature, Señor, nos permee, Padre Santo. Perméanos con esa sangre preciosa, esa sangre que nos da paz, esa sangre que nos da vida, que nos da sanidad, que nos da, Señor, liberación, Padre. Y clamamos también, Señor, ese fuego de tu Espíritu Santo que hoy vimos que sale de tu boca, Padre.
Padre Santo, trae ese fuego purificador, ese fuego santificador sobre cada uno de los que estamos aquí, para que seamos sanados, liberados, Señor, y que se queme, Señor, todo árbol de injusticia que hay en nuestro corazón. Sea quemado todo ese orgullo, toda esa soberbia, Padre, que hay en nuestro corazón, que hay en nuestro ser. Trae, Padre Santo, ese fuego poderoso del Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz tu obra en este momento en los que estamos acá y los que están en línea. Espíritu Santo, haz tu obra, haz como tú quieras aquí en medio de nosotros. Tú conoces la condición de cada uno de los que estamos en este lugar y de los que están en línea, Señor. Padre, Espíritu Santo, ven con tu poder y haz esa obra santificadora en nosotros. Limpia, quema, destruye, deshaz toda obra del enemigo que hay en nuestro corazón, para que obtengamos esa liberación y sanidad. Y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias también, Señor, porque tu palabra es enviada, como está escrito, Señor. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Padre Santo, así te pedimos que tu palabra opere hoy sanidad y liberación en nuestros corazones. Opere sanidad y liberación también, Señor, en todo nuestro ser. Padre, sabemos que hay muchos hermanos que están en este momento también padeciendo alguna enfermedad física, Padre Santo, algún malestar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por cada uno de los que están. Si tú tienes algún malestar físico en este momento, por favor, levanta aquí tu mano, y si estás en línea, hazlo también allá por fe. Y vamos a orar por ti, para que seas sanado, para que seas liberado, porque el Señor quiere sanarnos integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, no solo por la sanidad, porque ahí tu palabra decía en este pasaje de Crónicas que tú vendrás para sanar nuestra tierra, para sanar la tierra natural, pero también para sanar la tierra de nuestro corazón. Y sabemos que tu palabra sana, Señor, porque está escrito, Padre Santo, que tu palabra es enviada para sanarnos. Y creemos, Padre, que tú puedes operar sanidad en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Hoy oramos, Señor, por esa sanidad espiritual. Oramos, Señor, por esa sanidad emocional. Pero también oramos, Señor, por esa sanidad física, Padre Santo, sobre todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, por los ministros que están pasando en este momento por alguna enfermedad. Oramos también clamando, Padre, que tu sanidad divina, preciosa, sea sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Santo. Padre, sabemos que tu voluntad es traer esa sanidad, es traer esa liberación, Padre. Y hoy nos humillamos ante ti. Hoy oramos, Señor, clamamos, Padre, y nos disponemos a volvernos de nuestros malos caminos, Señor, para encontrar tu rostro, para encontrar esa sanidad poderosa, Padre. Gracias, 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 gracias te damos, Señor nuestro y Padre nuestro. Arrabashandarabasaya.